Hola, mi nombre es Estefanía Hortas. Tengo un contrato predoctoral por la Universidad de Zaragoza y os voy a contar un poco mi investigación titulada Diferencias de sexo en las manifestaciones del TEA, estudio de caso e intervención psicoeducativa en una niña de 3 años. La presentación se centrará, primero, en una explicación más teórica del trastorno del espectro del autismo, también llamado TEA. Después pasaremos a la exposición de un caso real con el que trabajé. Y por último, aparecerán algunas de las referencias bibliográficas que he utilizado para llevar a cabo la investigación. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que, puesto que formamos parte de este cuarto Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia, en el que también participan niños, mi presentación irá más enfocada a ellos, tratando que resulte más dinámica, divertida e interesante que una presentación cualquiera de una ponencia o un congreso entre investigadores y profesionales de ciertos ámbitos. Centrándonos un poco en el concepto del TEA para saber qué es y qué significa, diremos que el trastorno del espectro del autismo es una afección neurológica y del desarrollo que se caracteriza por presentar alteraciones relacionadas con la comunicación y la interacción social e intereses restringidos y conductas repetitivas. El término espectro, por otra parte, hace referencia a la existencia de un continuo, un amplio abanico de síntomas y gravedad en el que el trastorno se manifiesta de innumerables y variadas formas, encontrando así diversos grados y síntomas que aparecen, a su vez, de distintos modos y que caracterizarán a cada una de las personas con TEA. No obstante, el espectro no es lineal, tal como aparece en las imágenes, y tal y como se tiende a pensar, y donde uno sería más o menos autista, sino que es algo más parecido a un círculo representado con una gama de colores continuos, donde cada color haría referencia a las diferentes características de una persona con TEA, y en la que se podría trazar un gráfico como el que vemos a la derecha, en el que se mostraría el grado de afección de estas habilidades, y entendiendo que hacia el centro del círculo las capacidades estarían más afectadas y hacia el exterior lo estarían menos. Esta explicación de lo que supone el espectro hace evidente lo inadecuado que resulta referirse a un autismo de alto o bajo funcionamiento, ya que se pueden presentar altas habilidades en un aspecto y bajas en otras. A pesar de que existe un consenso sobre las características generales que comparten los TEA, no siempre es sencillo identificar este trastorno, pues los síntomas iniciales son muy variables en expresión, modo de aparición y gravedad. A esta heterogeneidad hay que sumarle la edad de aparición, el nivel intelectual y el nivel del lenguaje, características que explicarían, en parte, la dificultad de la detección precoz y el retraso en el diagnóstico. La prevalencia es la proporción de personas con respecto a un grupo que presentan una característica, en este caso TEA. Nosotros nos referimos al número de hombres en relación al número de mujeres que poseen esta condición. La prevalencia en el TEA en cada sexo ha ido variando a lo largo de la historia del trastorno, aunque siempre se ha considerado más común en hombres que en mujeres. En la actualidad, se estima una relación de 4 hombres por cada mujer con esta condición. No obstante, esta ratio de prevalencia depende de la población estudiada. Según Loms y sus colegas, en un estudio que hicieron, exponen que existe un grupo de mujeres no diagnosticadas con TEA, a pesar de presentar los síntomas significativos del mismo. Estos autores concluyeron en su estudio que la ratio de prevalencia entre hombres y mujeres podría ser de 3:1. Otros autores sugieren que las personas con TEA y discapacidad intelectual tienen más probabilidades de coincidir con los criterios para el diagnóstico, mientras que aquellas personas que no tienen esta comorbilidad y a pesar de tener puntuaciones similares en cuanto a rasgos autistas, no alcanzan el límite para obtener un diagnóstico clínico. Esta brecha en la manera de entender el TEA podría llevarnos a una mala interpretación y falta de comprensión del mismo, y de cómo éste afecta a cada persona, algo que puede hacer esta brecha cada vez más grande. Las mujeres con TEA de nivel 1, que serían aquellas que no tienen asociada discapacidad intelectual, sino que tienen un coeficiente intelectual igual o superior a la media, pueden desarrollar estrategias para hacer frente o adaptarse a ciertas situaciones, de modo que camuflen sus síntomas. Además, las mujeres presentan un fenotipo distinto al más comúnmente conocido en el trastorno del espectro del autismo, por lo que resulta más difícil llegar al diagnóstico, lo que se dificulta, a su vez,
debido a los instrumentos diagnósticos actuales, que no están enfocados a estas diferencias de expresión del TEA según el sexo. ¿Qué características dificulta el diagnóstico en mujeres? Bueno, pues entre los niños y las niñas con TEA, como en la población infantil con desarrollo típico, existen diferencias de género que se observan en algunos de los síntomas nucleares del autismo, principalmente en los de tipo social, aunque también aparecen en la flexibilidad cognitiva y en algunos aspectos del lenguaje. Es probable que se haya subestimado el número de mujeres con TEA al presentar síntomas diferentes a los característicos de la presentación masculina. Ellos muestran más rasgos autistas, siendo más propensos a presentar el fenotipo que se asocia comúnmente con el TEA. Además, los criterios diagnósticos del TEA fueron definidos basados en los comportamientos y características mostradas por los hombres, por lo que existe un sesgo de sexo. Como hemos comentado, habitualmente el TEA se ha diagnosticado en mujeres solamente cuando han mostrado los síntomas clásicos del trastorno unidos a una discapacidad intelectual, pero no se ha detectado en mujeres con niveles normales o altos coeficiente intelectual o con bajas o nulas estereotipias. Por otro lado, la edad influye en las diferencias relacionadas con el sexo en la sintomatología del autismo y juega un papel específico según el género en la severidad de los síntomas. Los síntomas nucleares del TEA difieren según el sexo y la edad influye en estas diferencias de género. Las mujeres diagnosticadas con TEA presentan características únicas en cada aspecto de los criterios diagnósticos. Por ejemplo, en el ámbito de la comunicación social, son capaces de participar en juegos imaginativos y de simulación desde edades muy tempranas. Los chicos con TEA tienen más problemas en el desarrollo social temprano, pero las niñas suelen imitar las interacciones sociales que observan en los adultos para crear y mantener amistades. Sin embargo, sus dificultades se hacen más evidentes en la adolescencia, ya que la complejidad de las relaciones aumenta, requiriendo así habilidades de mayor nivel. Las dificultades para comprender estas situaciones implican mayor aislamiento social y problemas de salud mental en las niñas autistas. Así, las niñas con TEA no suelen ser aceptadas ni rechazadas, sino ignoradas. No obstante, demuestran tener más y mejores habilidades sociales. Lo más destacado es la gran capacidad que tienen las mujeres frente a los hombres de camuflar los síntomas del TEA y de usar comportamientos de compensación que mitigan sus desafíos sociales. Estas dificultades las camuflan copiando estrategias que observan en otras personas. Entre estas habilidades se encuentra su mayor capacidad para empatizar. Como vemos, el modo en que las mujeres y los hombres muestran las características del autismo son muy distintas. Las chicas con TEA muestran capacidades de velocidad de procesamiento mejores, pero peores capacidades visoespaciales que sus pares masculinos. Los chicos con TEA tienen más intereses restringidos y conductas repetitivas, mientras que las chicas muestran intereses más acordes a su sexo y edad, siguiendo la línea de las jóvenes neurotípicas, es decir, las niñas que no presentan ningún tipo de dificultad. Los chicos con TEA exhiben mayor sintomatología externa, como hiperactividad o falta de atención, comparados con las chicas autistas, que experimentan mayores tasas de trastornos de interiorización, como la ansiedad, la depresión o trastornos de la alimentación. Esto facilita la identificación de los hombres por parte de los profesionales de la educación, siendo así más sencilla su derivación. Debido a esta internalización de la sintomatología del autismo en las chicas, sus comportamientos se consideran normales y son tolerados por los profesores, por lo que no son remitidas a especialistas. Por ello, las mujeres con TEA se enfrentan a un reto relacionado con las expectativas de rol de nuestra cultura y la presión para ajustarse a esos roles femeninos tradicionales que, en muchas ocasiones, son totalmente incompatibles con la forma de vida que les gustaría tener a las personas con estas características. Las niñas con TEA presentan mejores habilidades interpersonales y son capaces de imitar comportamientos sociales de otras personas para enmascarar sus déficits sociales, comportamientos repetitivos e intereses restringidos. Por otro lado,
Las chicas con TEA se diferencian marcadamente de las chicas neurotípicas en los resultados de las escalas referentes a los síntomas que no se utilizan como base en el diagnóstico del trastorno, existiendo una diferencia entre ambos colectivos en los ámbitos del lenguaje y habilidades sociales. Pasamos ahora a la práctica, exponiendo el caso de Marta. Marta acudió con 3 años a la consulta de pediatría por retraso en el lenguaje, dificultades de comunicación, conductas inadecuadas para su edad y no aceptación de órdenes. En el momento de la consulta, la niña lleva 6 meses acudiendo a un servicio de atención temprana, observando una mejoría en la intención comunicativa. En la valoración de pediatría no se observa ninguna dificultad ni alteración en cuanto a antecedentes personales y aspectos generales de la menor. Sin embargo, algunos aspectos llaman la atención a nivel relacional. El lenguaje comprensivo es adecuado, pero el expresivo era muy limitado. Solo aparecen bisílabos aislados con escasa comunicación. Interactúa solamente de forma puntual. Conoce a los animales, es cariñosa con sus padres, no responde al nombre, no siempre establece contacto visual, gira sobre sí misma y tiene intención comunicativa gestual. Suele ignorar órdenes, presenta atención a objetos específicos y acepta el contacto físico con sus padres, solo con sus padres. Muestra atención a canciones y a algunos juegos e interactúa cuando se canta. Imita acciones y presenta juego simbólico. Deambula de puntillas y su desarrollo motor es adecuado. No controla esfínteres y su apetito es bueno. Le cuesta conciliar el sueño y tiene rabietas al cambiar de rutina. Con estas valoraciones, el servicio de pediatría concluye que Marta tiene TEA y le recomiendan contactar con la Asociación de Autismo de la ciudad. El equipo de orientación educativa de atención temprana emite un informe en el que se especifica que Marta es acneae, es decir, alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, con necesidades educativas especiales por trastorno del espectro autista, y se propone escolarizar a la niña en un centro de atención educativa preferente de alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de un TEA. Marta comienza a acudir al INEUC, que es el Instituto de Neurodesarrollo y Psicología, donde se proponen para ella una serie de objetivos de intervención teniendo en cuenta lo que se quiere conseguir: desarrollo del lenguaje, tanto receptivo como expresivo, desarrollo cognitivo, conceptos e imitación, interacción y comunicación social, regulación y habilidades adaptativas. Para la consecución de estos objetivos, Marta acude semanalmente a 2 sesiones de psicología de 1 hora, a una sesión de logopedia y a una sesión de musicoterapia. Pasamos a explicar ahora con qué y cómo se trabajó con Marta. Para facilitarle el acceso a la información, a la comunicación y a la participación, para desarrollar sus habilidades adaptativas y para mejorar el desarrollo en las diferentes áreas, se utilizaron con Marta sistemas aumentativos de comunicación, recursos gráficos y medios técnicos, así como juegos y materiales diversos del Instituto de Neurodesarrollo y Psicología, donde se han realizado las sesiones de intervención con esta niña. En este caso, se utilizaron diferentes metodologías, escogiendo aquellos aspectos de cada una de ellas que resultaban más útiles para trabajar con la niña. Por ello, se escogió una combinación de las metodologías TEACH, el Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes, o PECS, el modelo Denver, el modelo conductual de análisis conductual aplicado, o ABA, y el modelo DIR o Floor Time. Con Marta se utilizaba la tablet muy a menudo, ya que resulta una herramienta muy útil para trabajar las actividades mentales, manteniéndola motivada, atenta y receptiva. Además, permite un manejo fácil e intuitivo, posibilidad de refuerzo y feedback inmediato, estimulación multicanal, facilidad para brindar apoyos y ayudas, etc. Se utilizó la aplicación AutismMind, ya que desarrolla la teoría de la mente y el pensamiento social, y otras aplicaciones para trabajar el lenguaje, la atención, la comunicación social, la cognición. ¿Cómo se trabajó finalmente con Marta? La intervención realizada durante el periodo de estudio duró 11 semanas, 1 hora semanal con la especialista en logopedia.
En todas las sesiones se daba prioridad a los intereses y a las motivaciones de la niña, siendo ella misma la que guiaba parte de la sesión. Se dirigía de manera autónoma al lugar de la pared en el que había una tira de velcro y un sobre con diferentes pictogramas. Ella buscaba las imágenes deseadas y las colocaba en orden, según su voluntad, indicando qué es lo que quería hacer ese día. No obstante, siempre teníamos actividades planificadas, puesto que ella solamente escogía una o dos tareas. Aún así, al comenzar la sesión se solía establecer una interacción con ella, jugando con los juguetes que siempre traía y hablando de ellos. Cabe recalcar que las actividades siempre eran totalmente flexibles y se modificaban o paraban ante cualquier signo de cansancio o aburrimiento por parte de la niña, o al contrario, se alargaban si se observaba gusto especial al realizarlas. Se realizaron diversos juegos manipulativos que se utilizaron para diferenciar, aprender y comenzar a utilizar los vocablos sí, no con sentido. Normalmente, en la misma situación se trabajaban los conceptos de dame, quiero. Para ello, una de las terapeutas ayudaba a la niña a pedir la figura que quería, entre varias, mientras la otra le daba una pieza correspondiente o no a la que había pedido, mientras se le preguntaba ¿es esto lo que quieres?, de manera que ella tuviera que responder sí o no. Al principio de las sesiones, las palabras sí o no se trabajaban mediante pictogramas y se apoyaban moviendo la cabeza como corresponde a cada una. Después ya no era necesario el uso de estas imágenes, aunque se le seguían facilitando como apoyo por si decidía utilizarlas. A veces, para las actividades en las que se trabajaba Dame Quiero, se utilizaba la tablet con una aplicación de comunicación llamada LeadMeTool, en la que había que colocar los pictogramas que formaban su oración, y al pulsar sobre un icono se reproducía la frase formada. Allí vemos una imagen de cómo lo utilizaba Marta. Ante las dificultades a la hora de realizar alguna de las partes de la tarea, se inducía a la niña a que pidiera ayuda a las personas que estaban con ella y le guiábamos para que pudiera hacerlo. Para trabajar el desarrollo del lenguaje y del vocabulario se utilizaron también cuentos de papel, pictocuentos y canciones. Teniendo en cuenta su gusto por la música, las canciones siempre eran un buen recurso para trabajar conceptos y además intentar que repitiera algunas palabras, o incluso en ocasiones ella misma era capaz de cantar algunos trozos. La memoria y la discriminación visual se trabajaron específicamente en varias actividades. En una de ellas se contaba con un tablero con varios dibujos, todos ellos recuadrados. Existían fichas sueltas, cuadradas, que representaban exactamente las mismas imágenes. Estas fichas se extendieron por el suelo, de forma desordenada, mientras el tablero se quedaba sobre la mesa. La niña debía mirar el tablero y escoger entre todas las fichas del suelo las que representaban las imágenes del tablero que se estaba trabajando, colocando cada pieza de las que encontraba en el suelo sobre la imagen correspondiente en el tablero. Se debe tener en cuenta que había 4 tableros diferentes y se extendían en el suelo las piezas de varios de ellos. A pesar de que este no es el tablero que se trabajó, sirve para que nos podamos hacer una idea de en qué consistía la actividad. Se trabajó la discriminación entre dos familias de vocabulario, entre dos campos semánticos, utilizando objetos cotidianos. En un cuaderno con pictogramas y velcros había 2 grupos de objetos, prendas de vestir y bebidas. La niña iba cogiendo los pictogramas con las imágenes extendidas sobre la mesa y debía pegarlos en la colección adecuada. Con la aplicación AutisMind se trabajó la atención conjunta. En los ejercicios aparecía una persona señalando un objeto entre varios. Marta debía escoger el objeto que se estaba señalando. Esta actividad aumentaba progresivamente de nivel, apareciendo más objetos entre los que elegir. Además, en niveles posteriores, también trabajados en otras sesiones con ella, la persona dejaba de señalar para expresar lo que quería solamente mediante la mirada. También se trabajó mediante collares ortofónicos, que consiste en colocar sílabas sencillas sobre una línea, reproduciendo el resultado al verbalizarlas una tras otra. Se trabajó la discriminación, ya que se extendieron en el suelo las fichas redondas de diferentes colores y sílabas, y la niña tenía que coger solo aquellas que se le iban pidiendo, visualizando un modelo. Cada vez que se recogía una ficha del suelo, se reproducía el sonido, y ella debía repetirlo. Al completar la cadena se realizaba el mismo procedimiento diciendo en voz alta cada una de las sílabas que la formaban. Se trabajó con la P y la M en una sesión y con la P y la S
en la otra sesión. Al principio solamente se colocaban en el collar las sílabas con una vocal y después se combinaban entre las dos. ¿Qué se consiguió en el trabajo que realizamos con Marta? Desde el centro en el que se llevó a cabo la intervención con la niña, se realizaron valoraciones muy positivas sobre el avance del desarrollo en los diferentes ámbitos. Durante el periodo de trabajo se observó un aumento en la imitación y el juego simbólico. Se aprendió a utilizar el gesto para realizar demandas, aparecieron protoconversaciones mientras jugaba a hablar por teléfono, aumentaron las vocalizaciones y las onomatopeyas y se amplió el vocabulario, aumentó el interés por el lenguaje y se fijaba en las vocalizaciones de las terapeutas para tratar de imitar, comenzó a gestionar mejor las rabietas y toleraba mejor el contacto, aumentó el uso de la sonrisa y mirada como respuesta social, aparecieron balbuceos para realizar peticiones, aumentó la atención conjunta en la relación social y buscaba compañía para jugar. Comenzó a controlar esfínteres y pedía ir al baño. Comenzó a utilizar de forma oral quiero, imitaba ritmos musicales y se comenzó a desarrollar la consolidación de los colores, entre otros progresos. Por último, decir que tras el periodo de intervención se siguió y se sigue trabajando en la misma línea, reforzando los conocimientos ya adquiridos y aprendiendo otros nuevos. Aquí dejo algunas de las referencias bibliográficas que he utilizado para llevar a cabo esta presentación y esta investigación, que además, como son varias, he colocado en 2 diapositivas diferentes. Con esto acabamos. Muchas gracias por su atención y espero que os haya resultado muy interesante.